de la agenda del día de hoy. Perfecto. La idea atrás de la agenda de hoy es platicarles un poquito de Zero Chill. Antes de empezar con la agenda, pues bueno, presentar para atrás. Sí, porque el límite es este, ¿verdad? Con todo de que me lo explicaron, la línea imaginaria, gracias. Pues bueno, antes que nada, pues agradecerles no solo el tiempo de espera, sino también el que se hayan tomado un ratito para venir a platicar con nosotros. Nosotros somos PCO, somos distribuidor Platinum de Dell, que es nuestro anfitrión aquí en sus oficinas. Y pues la idea es platicar de muchas de las estrategias de seguridad que tenemos, tanto como PCO como Dell. O sea, si nos atrevimos a pedirles que nos auspiciaran en este lugar, es precisamente por eso, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en mover un portafolio que Dell mismo vende, que no son necesariamente productos de Dell y pues obviamente a lo mejor no los identifican con la marca, son productos de terceros, muchos de ellos. Pero bueno, la idea para empezar el día de hoy, llamándose Zero Trust, es dar primero un contexto de qué es esa cuestión de Zero Trust, por qué es importante, más allá que el por qué está ahorita de moda el hablar de ese término. Va a ser así como que un pequeño contexto, eh, llamémosle académico, este, porque pues bueno, va un poquito más con bloquecitos y con algunas definiciones, pero creo que nos sirve más como un marco para saber dónde vamos a ir poniendo cada una de las cosas. La idea de Zero Trust es muy básica, es nunca confíes, siempre verifica, lo cual pues sería pésimo para cualquier relación humana, sea de pareja, sea una relación de amistad, una relación de negocios. A fin de cuentas, la confianza es lo más importante. ¿Por qué tuvimos que llegar a ese extremo? ¿No? Sería antinatural, no coincide con la forma en la que somos los seres humanos. ¿Por qué tuvimos que llegar a ese extremo? Porque se dice que hoy el perímetro desapareció, o si no desapareció el perímetro, ahora es el individuo. El individuo, a fin de cuentas, si lo consideramos como perímetro, lo mismo puede estar en una localidad afuera de la empresa, que es el concepto más tangible que tenemos de alguien que esté extendiéndonos el perímetro, que se está conectando aquí en el Starbucks, en alguna oficina remota, algo por el estilo. Pero la realidad es que también tenemos al individuo dentro de la empresa y muchas veces él es el que está haciendo alguna modificación. Ahorita les platico de esas modificaciones, pero bueno, por eso tuvimos que llegar a ese extremo. La base es considerar al que se encuentra, ya sea dentro de lo que nosotros le llamamos perímetro o fuera, exactamente igual. Ya no confiamos en nadie. Esa es la nueva forma de ver las cosas. Y pues sí, obviamente llegamos a este extremo por esa versatilidad que le damos ahora a los usuarios, por cuestión de accesos, por la multiplicidad de sistemas que tenemos, el enorme crecimiento de la información. Entonces, pues bueno, nos estamos tendiendo a buscar este esquema y pues bueno, lo que hacemos es, nunca te voy a garantizar la confianza, aunque te haya dado acceso, voy a estar continuamente verificando. Y pues bueno, partiendo ya de la definición, me voy más o menos al esquema más académico. Lo tomé directamente de NIST, la publicación es la 800-207. Este es el marco conceptual. Voy a empezar por donde no debería, pero más o menos me va a servir un poquito para la historia. Este sistema CDM, que es un sistema continuo de monitoreo que se tiene en Estados Unidos, fue la base de cómo ir creando todo este sistema. Este sistema le pertenece a Homeland Security de Estados Unidos y básicamente se dedica a ver si alguien los está atacando. Es una iniciativa del gobierno, no tenía necesariamente que ver nada más con cuestiones cibernéticas, sí el núcleo obviamente, pero va basado precisamente en una cuestión de protección del gobierno. Alrededor de eso fue de lo que decidió crearse el Zero Trust. De hecho, el mismo, ya sabía yo un desastre con esto. Este,
De hecho, el gobierno de Estados Unidos está sorprendido de que de ahí partió. Bueno, eso comenté que nada más me servía para la parte histórica, pero voy más o menos al núcleo. El núcleo nos define mucho del por qué nos vamos a fijar en el individuo. Vamos a tomar un sujeto. ¿Y por qué defino como sujeto y no como individuo o persona? Porque puede ser un programa, porque puede ser un dispositivo. Por eso le voy a llamar un sujeto. ¿Cuál va a ser la calidad del sujeto? La calidad del sujeto es que es activo y puede generar una modificación sobre de un objeto. En este caso, el objeto lo voy a poner, le di aceptar, ¿en dónde? Ah, aquí, ok, gracias. Le di el codazo. Aquí el objeto lo estoy definiendo como un recurso empresarial. El objeto por definición va a ser pasivo. Va a ser una base de datos, va a ser algún sistema que tenga yo dentro de la empresa. Si dicen, bueno, es que un RP tiene movimiento, sí, pero lo está siempre modificando un sujeto. O sea, siempre voy a considerar como pasivo a ese objeto y voy a tener al sujeto que está haciendo las modificaciones. Supongamos que no estamos hablando de un peligro como lo definiríamos en las películas como el villano de la película, sino como alguien que comete un error y decide borrar la base de datos. A fin de cuentas, lo hizo por error, pero me está afectando de alguna manera. Por eso perímetro. Supongamos que esto que tengo definido aquí es el perímetro. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Voy a considerar que cada vez que quiera acceder a no me parece, que quiera acceder a un objeto, voy a determinar que el sujeto es no confiable y que va a pasar por un punto de reforzamiento de políticas. ¿De dónde va a salir ese punto de reforzamiento de políticas? De dos entidades que voy a tener. Puede ser un solo producto, puedo tenerlo definido en un solo producto, pero conceptualmente son dos. Un motor de políticas que es el que va a estar determinando en dónde voy a poner qué políticas son las que voy a estar utilizando y el administrador de políticas que las va a estar implementando. Entonces puede tratarse de del mismo producto, pero estamos hablando de dos entidades, ¿no? Y este punto de reforzamiento de políticas lo que va a hacer es mantenerlo en el tiempo, porque aquí tengo mi motor. Yo mando cuáles son las políticas, pero recuerden que tengo que estar constantemente verificando. Entonces, si voy a estar verificando constantemente, voy a tener este punto de reforzamiento de políticas que nuevamente va a verificar que se cumplan. Esta parte va a ser la que me va a controlar precisamente el Zero Trust y este va a ser mi plano de datos en donde voy a estar llevando a cabo todo esto. Sí queda claro hasta ahorita, no está sencillo el concepto. ¿Cómo voy a alimentar este motor de políticas a fin de cuentas? Les decía, pues partió de este concepto de Homeland Security, todo lo que me está llegando de información como gobierno de Estados Unidos, pues de una vez yo lo voy compartiendo con la comunidad y lo voy metiendo. Tengo estándares de industria. Pues bueno, aquí todo el mundo tenemos, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría, por el tipo de actividades, tenemos una ley de acceso a los datos de terceros, pero tenemos otros estándares, por ejemplo, PCI, que se utiliza para almacenamiento de información crediticia. En Estados Unidos se utiliza HIPAA para todo lo que es sistema de salud, para la privacidad en el sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces puedo también tomar esos estándares. También tengo inteligencia ante amenazas. Eso generalmente los CDRs, los XDRs, etcétera, las herramientas que hay en el mercado reciben una buena cantidad de información, pero tengo bases públicas, por ejemplo, el MITRE. No sé si alguien ha escuchado hablar del MITRE, que a fin de cuentas son bases públicas que tienen esquemas de ataque, los que se van registrando, se van documentando, entonces lo puedo hacer con MITRE. Logs de actividad que me está generando directamente pueden ser mis firewalls, por ejemplo, también me están detectando información y también van alimentando todo este motor de política. Por este lado, tengo toda la parte de acceso a datos, que tiene que ver quién ingresa, la manera en la que ingresa, sus passwords, etcétera. El PKI empresarial tiene que ver un poquito más con los privilegios que voy a otorgar.
de acuerdo a qué es lo que hagas, te voy a otorgar ciertos privilegios y pues aquí la ley en un Zero Trust va a ser lo menos que te pueda permitir y con los menores privilegios posibles. Entonces, evidentemente buscando que nada más le des el uso que le debes de dar. No significa que le quiera yo quitar privilegios a alguien, pero tampoco le voy a dar a alguien privilegios que no requiere. Una parte de administración de la identidad que también tiene que ver con evitar suplantación de identidad, que tiene que ver con asegurarlo y que va más dentro del marco del día de hoy, y también la información que pueda yo estar recibiendo de un SIEM. No sé si estén familiarizados con el término del SIEM, pero a fin de cuentas va a ser mi consola general de monitoreo, de donde estoy recibiendo información de las distintas consolas que pueda tener yo para estos sistemas. Hay muchos, está el de Cisco, el Splunk, está el de IBM, el QRadar, pero hay herramientas como CrowdStrike, que es con las que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene su propio SIEM, Sophos también, que vamos a estar viendo mañana y pasado mañana, también tienen su propio SIEM. Entonces no es necesario decir, bueno, ahora tengo que comprar esta de Cisco, esta de IBM, sí vamos a tener que juntar componentes de varios fabricantes, ese es un hecho, y quede claro, nunca vamos a estar 100% seguros, ¿no? Eso no existe, y si existiera, si pudiéramos decir, estoy 100% seguro, ahorita espérate 5 minutos y ya no, ¿no? O sea, aunque se pudiera en algún momento estarlo, en el tiempo las cosas van cambiando y pues vamos saliéndonos de eso, ¿no? Nada más para darle un poquito de contexto a la parte de identidad, eso es Zero Trust. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Creo que está simple el concepto, ¿no? Un poquito el cómo manejar las identidades. No me voy a meter tan a detalle, simple y sencillamente voy a considerar que tengo algún usuario que quiere acceder a algún recurso que tengo, pongamos acá. Entonces, ese usuario puedo meterlo en una base de datos general, la de recursos humanos, ahí voy a tener datos. Probablemente no le dé correo al de vigilancia, pero muy probablemente sí lo tenga en una base de datos de recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso me ocurrió la base de datos de recursos humanos. ¿Qué es lo que hace? Solicita el acceso a alguno de los recursos, utiliza, basado en sus roles y responsabilidades, bueno, se le da el proceso y voy a tener un proceso de aprobación, ¿no? Pueden ser 1, 2, 3 personas, puede requerir el flujo de distintas aplicaciones, de una, se me olvidó el touch, de una llegar a otra, algunas aprobaciones, se da el flujo y puede ser por medio de un API o puede ser de manera directa, le doy acceso al recurso. ¿Qué es lo único importante que tengo que tener en cuenta de todo este modelito? Que en algún momento tengo que desprovisionarlo. O sea, cuando esa persona ya no deba de tener, bueno, pongámoslo así, cuando esa persona ya no deba de tener acceso, sea porque ya no es parte de la empresa, sea porque se movió a otra área, lo que sea. Entonces, ese mismo caminito es el que debería de utilizar para desprovisionar la identidad. Nada más quise dejar así esa parte, un poquito platicada, ¿no? Ahora, cuestiones en la autenticación. Hay una fuerte tendencia a que vaya desapareciendo el password, sin embargo, se sigue utilizando. Y por lo menos va a tardar un ratito en desaparecer, pero sí hay una tendencia a que desaparezca. Pero se busca tener una autenticación multifactor. Eso es clave para tratar de identificar, porque una de las cosas que nos interesa es saber lo más rápido posible quién es ese individuo y qué es lo que está haciendo dentro de mis sistemas, dentro de mi entorno, ¿no? De mi entorno Zero Trust. Entonces, yo voy a utilizar un modelo multifactorial que me va a ayudar un poquito más a poder definir quién es esa persona. Entonces, puede ser algo que sepa esa persona. Lo típico es, pues, obviamente, el password, algún PIN, por ejemplo, con Microsoft se acostumbra bastante. Que tenga alguna llave física, puede tener alguna tarjeta Smart Card, porque también consideren los accesos a las empresas, el acceso para pasar la puerta, pues a fin de cuentas puede ser ese Smart Card, un gafete,
Si estamos hablando en sistemas, pues tendemos más a utilizar ahora el celular y tiene sus ventajas, porque el hecho de que se me olvide el celular es algo que es más fácil que darme cuenta a que se me olvidó el password. El password, no sé, muchos de ustedes seguramente tienen la verificación con huella ajá, sí, la imagen, y están tan acostumbrados que de repente un día les llega a pedir el sistema el password y dicen, ¿cuál era mi password? Ese día se dan cuenta. También pasa lo mismo cuando pierdo el password. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darme cuenta que alguien me lo robó? En cambio, por eso es tanto la tendencia a que desaparezca lo que yo sé y se base más en algo que yo tenga. ¿Cuánto tiempo tardan en darse cuenta que perdieron el celular? Es, es inmediato, ¿no? Están bajando el elevador y ¡chin! El celular, y luego se regresa, ¿no? Entonces, por eso va mucho en ese sentido. Y la otra es algo que yo soy. Y eso comúnmente es huellas dactilares, retina, la cara, etcétera, ¿no? Muy importante, para que algo se llame autenticación multifactorial, aquí necesitamos que lleve dos. Entonces, decir, tengo mi nombre de usuario y mi password no es multifactorial, porque siempre, siguen siendo dos cosas que yo sé. Entonces, siempre tengo que mezclar algo que yo sé con algo que yo soy, algo que yo tengo con algo que yo soy, ¿no? Entonces, para que quede eso. Dentro de los productos que vamos a platicar el día de hoy, no tenemos algo, nada más, me faltó esa parte, no tenemos algo, ay, aquí está, algo para esto. Sí hay varios en el mercado. Está obviamente Google Authenticator y Microsoft Authenticator. Está Okta, que Okta lo vende Dell, pero bueno, tenemos todavía ahí algunos arreglos que hacer. Pero bueno, Okta sería uno de los productos. No es de Dell, pero lo vende Dell. Está Mini Orange, hay varios en el mercado y son precisamente buscando toda esta parte de multiautenticación y el single sign-on, que todo el mundo cree que ubicar, que es el single sign-on, ¿no? Ahora, yo dije, lo importante es el individuo. Queda algo importante para el Zero Trust. Para que me funcione el Zero Trust, también tengo que identificar qué es lo que estoy protegiendo. Porque a fin de cuentas estoy muy preocupado por quién entra, que tenga los accesos correctos, los privilegios correctos, pero a fin de cuentas, pues, ¿qué es lo que estoy protegiendo? No lo sé. Y eso sucede mucho. Parte es entender qué sucede con la información, cuál es el ciclo que tiene. Algo que tengo que hacer como sistemas, como seguridad, como lo que sea, incluso como organización, es tratar de encontrar dónde está esa información. Cuántas veces está en la nube, cuántas veces está en USBs, cuántas veces está en teléfonos celulares, etcétera. Lo siguiente, clasificarla. Decir, qué de esta información es sensible, es importante y asignar cierta gobernanza y decir, ciertas personas sí deben de tener acceso a esta información, ciertas personas sí la pueden ver, pero no la pueden modificar, ciertas personas sí la pueden modificar. Es Rights Management de Microsoft, ¿no? Tengo que proteger la información que sea sensible, que básicamente esto tendría que ver con Data Loss Prevention, evitar que se suba en la nube, que se saque en USBs, etcétera. Entender cuál es su flujo, si esa información pasa de un lado a otro, porque requiere autorizaciones, porque requiero que otros la vean, se envía por correo, etcétera. Entender cómo fluye esa información, monitorearla y en caso de que se pierda esa información en algún momento, tener un modo de respuesta, ¿no? Sabes que alguien lo sacó a una nube una nube personal, a su propio Google Drive, tengo que evitar que suceda, tengo que borrar eso, ¿no? Y tener un modelo de destrucción. Entonces, no se quieran que Zero Trust va a ser nada más la parte de identidad, también tiene que ver con la información. Ese concepto hoy día las empresas le llaman Data Security Posture Management y básicamente tiene que ver con identificar quién accede, con la pérdida de la información, con la gobernanza que le estoy poniendo. Ya se hace con inteligencia artificial, que es una de las cosas bonitas ahorita
con inteligencia artificial, porque por mucho que me ponga yo a recorrer los archivos, nunca voy a saber realmente qué tenía, ¿no? Entonces, ya con cierta inteligencia artificial puedo hacer varias cosas, establecer la privacidad, tener una respuesta a incidentes, tener precisamente esos privilegios que estábamos platicando bien asignados y estar monitoreando qué sucede con los datos, ¿no? Bueno, ese es básicamente el concepto de Zero Trust. Mi intención es que esto sea lo último que yo esté hablando así directamente. Los queremos invitar a participar. Eduardo Hernández es nuestro director de servicios y pues bueno, la idea es que empecemos a interactuar un poquito más entre nosotros y con ustedes. Nada más, este último slide lo vamos a platicar probablemente en distintos momentos a lo largo de estos días, pero básicamente esto sí ya es un Zero Trust como podría ser implementado. El otro era muy conceptual, este también es un documento de NIST, es el 800-035, y básicamente lo que hicieron fue hacer un laboratorio con 24 marcas del mercado, con productos comerciales, y tratar de definir alguna arquitectura. Si en algún momento en la arquitectura ellos ponen Splunk de Cisco, por ejemplo, que comentaba yo, como un SIEM, y dices, yo lo tengo con CrowdStrike, lo pones con CrowdStrike. O sea, la idea es que ellos van dando una arquitectura, bueno, son 19 arquitecturas prescriptivas, las probaron cómo funcionaban con esos fabricantes, pero pues, porque fue los que dijeron, pues bueno, vamos a hacerlo con ustedes, pero se puede obviamente trabajar con distintos. En términos de seguridad no está tan fácil. Aquí hay mejores, aquí hay peores. Sí están los cuadrantes de Gartner que nos ayudan bastante a ubicarlos, pero la realidad es que ahí las ideas son trabajar, no sé, como un CrowdStrike con una cierta inteligencia, a decir, sigo trabajando basado en firmas como Kaspersky, ¿no? Estamos hablando ya de distintas tecnologías y aquí sí podríamos decir, esta sí se acopla, esta no se acopla. Lo demás no se preocupen tanto por las marcas, lo vamos a adaptar también a las que tenemos. Y pues bueno, no se los platico, este es lo que vieron como primer slide, puesto ya precisamente en un mundo un poquito más real y pues bueno, va a ser dentro de lo que estemos viendo. Y pues ahora sí, Eduardo. ¿Hay algún tema que quieran que abarquemos o traen alguna Total que ya empezamos una hora más tarde. Entonces, no. Ok. Sí tenemos una agenda, pero pues bueno, vamos acoplando. Por lo menos eso sí les pedimos, que nos digan, oye, a mí sí me aplica esto, te puedes detener un poquito más o me puedes mostrar un poquito más eso. Creo que es más puntual irle encontrando ahí, ¿no? Que de repente dicen, ay, sí, yo me identifico con eso que con otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a lo tuyo, ¿no? Sí, ándale, si quieres. ¿No lo vas a hacer aquí? Ah, ok. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué hay en este sistema? ¿Está implementado las 19 estructuras? Sí. O sea, digamos, en un caso real, ¿no? Ajá. Esas 19, pero pudiéramos aumentar a menos. Ah, sí, no hay que hacer las 19. Fueron 19 laboratorios que montaron. O sea, de los 24 fabricantes dijeron, a ver, vamos a montar distintas basado en ese esquema. Y entonces
en algunos casos cambiaron algún producto, en algunos metieron ciertas políticas, etcétera. Está siendo sí, o sea, realmente es más como un concepto de blueprint, de plano, que te dice, a ver, yo lo haría así. Y es además nada más un laboratorio. No te voy a decir, lo tiene tal banco, lo tiene el gobierno, no. Esto fue algo que hicieron en NIST. Agarraron a los fabricantes y dijeron, basados en los primeros bloques que vieron, ¿qué es lo que podríamos hacer para esto, ¿no? Y entonces fueron metiendo los componentes. Lo cómodo es revisar y dices, mira, ya esto ya va encajando, pero sí, no está casado, ¿no? Para ir moviendo, perdón, tienes ¿no? Ok, bueno. Se me olvidó. Bueno, les voy a platicar un poquito. Uno de los temas que son muy importantes en el tema de seguridad, lo que hemos visto es que hay muchas aristas, ¿no? No sé si algunos han oído hablar del tema de clasificación y protección de la información, o no están familiarizados con tal. ¿Algunos de ustedes conocen esta herramienta de PureView? ¿Alguien la tiene implementada? ¿Realmente? Ok, bueno. Para los que no lo conozcan, pues les voy platicando básicamente, ¿no? La idea básicamente es presentarles un poquito de dónde viene el tema de clasificación de la información, cómo funciona la herramienta, cómo podría funcionar en su organización o cómo se puede adaptar en su organización y cuáles serían los siguientes pasos para una adopción como tal. Algo que es muy importante para empezar o sea, la pregunta sería, ¿por qué tenemos que clasificar la información, no? Y esto fue tomado de algunos ejemplos de industria. Y tiene que ver mucho, a veces, porque la seguridad muchas veces va en contra de la practicidad, ¿no? Muchas veces buscamos ser prácticos, ser flexibles como tal, pero la seguridad va en otro sentido, ¿no? Establecer más controles como tal, ¿no? Entonces, lo fácil se vuelve más seguro, ¿no? Entonces, básicamente, pues, a eso me refiero, ¿no? Que muchas veces se complica mucho el establecer controles como tal. La documentación, la información también es una responsabilidad de todos, ¿no? No es solamente de la organización, sino el uso de cómo se hace de la misma como tal. Los atacantes buscan información, principalmente se busca mucho secuestrar la información para extorsionar. Las amenazas muchas, ahorita lo que está muy de moda es el ransomware, que es decir, básicamente secuestrarte la información y pedir un rescate por eso como tal. Y no todo lo vale lo mismo y no todo se protege igual. Eso también es algo muy interesante. No tienes que proteger todo. Hay cosas que son más sensibles que otras y una correcta política de clasificación te lo va a permitir, ¿no? Y a veces tenemos que clasificar para no reaccionar, sino para prevenir una fuga de información, ¿no? Entonces, la parte de clasificación de la información tiene que ver mucho también con prevenir la fuga, el famoso data loss prevention como tal. Ahora, normas de estándares, hay varias normas de estándares que regulan todo el tema de la clasificación de la información. Aquí voy a listar algunas, principalmente ISO 27001 y 27002. Habla mucho de la inseguridad de la información. La parte de NIST habla mucho de la categorización de roles. COVID tiene un capítulo para la parte de gobernanza y gestión de datos. ITIL también habla mucho de todo, sobre todo la gestión de información cuando haces mesa de servicio, manejas incidentes como tal. Regulaciones internacionales, HIPAA, GDR en Europa. Y aquí en México tenemos la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, ¿no? Que es la famosa ley que rige también a... Sí, si gustan, podemos compartirla, no hay problema. Ahora, vamos a hablar un poquito de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué es la Ley de Protección de Datos? Realmente la Ley de Protección de Datos no te obliga a clasificar datos, pero sí a protegerla o tener medidas, digamos, de protección en caso de que haya una fuga. ¿Fuga de qué? De datos que son sensibles, principalmente, ¿no? Entonces, ¿de qué habla la ley? Prácticamente, la ley distingue que hay datos que son personales y datos que son sensibles, ¿no? O sea, un dato personal puede ser nombre, correo, dirección. Datos sensibles puede ser algo que pueda identificar a una persona, como salud, origen, opciones políticas, creencias, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que te obliga la ley es a tener cuidado sobre los datos, principalmente los que son sensibles, ¿no? Por medidas de seguridad como tal. También el artículo 19 establece que debe de haber un responsable de hacer el tratamiento de los datos, ¿no? Para implementar sobre todo las medidas de seguridad, tanto técnicas y físicas, de cómo se protege esa información como tal, ¿no? Que normalmente ese responsable es el que va a participar en las auditorías o el que le va a caer en la investigación, ¿no? Cuando haya una fuga de información, ¿no?
También otra cosa que también que es que también tienes que tener, de esta ley nace mucho el aviso de privacidad, ¿no? Que todos los bancos te recetan, o todo el mundo como tal. Y bueno, y de ahí también de esta ley implica mucho que debes establecer una política de clasificación de datos, digamos, en la práctica como tal. Y obviamente esto también está regulado también un poquito porque puede ser sujeto a auditorías bueno, ahorita el INAI, pero ahorita pues va a cambiar eso, ¿no? Políticamente creo que va a ser la Secretaría de Audit. No me acuerdo, pero la Secretaría ay, se me fue el nombre. La Secretaría esta la que ve la auditoría interna. Se me fue el nombre. Bueno, creo que estas funciones del INAI están pasando como tal, ¿no? Y de aquí también nace el famoso derecho a arco, etcétera, ¿no? Como tal, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a los marcos de ciberseguridad, pues bueno, obviamente, normalmente, digamos, mientras más estratégico usas más estos estándares COVID, operacionalmente ISO y tácticamente NIST, ¿no? Si nos vamos a la versión NIST, a la última versión de NIST.0, en la parte de proteger, hay un capítulo que habla mucho del data security, ¿no? Entonces, digamos, si tú sigues, digamos, un poquito el lineamiento de NIST, hay un capítulo que te habla de cómo debes de proteger la información. Entonces, digamos, la parte de Azure Information Protection, pues obviamente cubre precisamente como tal, ¿no? Muchas de las soluciones ahorita que estamos empujando mucho en PCO, obviamente habrá algunas que se duplican, ¿no? Digamos, algunas cubren algunas como tal. Normalmente siempre en la parte de recuperación, aquí vamos a ver muchas herramientas de recuperación, o sea, desde respaldos, backup como tal. Los antivirus muchas veces los vas a ver aquí desde proteger hasta responder. La parte de asset management, de identificar los riesgos como tal, siempre vienen por acá. Y bueno, la idea es que haya siempre un encargado de seguridad que esté gestionando la administración de riesgos y el término de gobernanza, ahora se le da un capítulo muy importante en la parte de NIS, ¿no? Ahora sí, ahora básicamente la gobernanza se da principalmente hacia las demás áreas de conocimiento como tal, ¿no? Ahora, adoptar controles también es adoptar una nueva cultura organizacional. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces clasificar información puede ser un reto de resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo si es un paso más como tal? Pero es parte de la cultura que tenemos que empezar a trabajar como tal. ¿Cómo funciona PeerView? Bueno, esto es un poquito un slide de cómo era el mundo antes de, digamos, de que llegaran el tema de la nube y el boom como tal, pues todo el mundo vivía en una oficina, seguramente si vienen trabajando más de 20 años, seguramente estaban muy felices en una compañía, la compañía tenía su directorio activo, todos se pegaban al directorio activo, las aplicaciones eran internas en los servidores y la data pues estaba en el almacenamiento, ¿no? Entonces todo era, vivías en un mundo feliz, si estabas por afuera, te conectabas a una VPN y fin como tal, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tuve oportunidad en los 90 de trabajar en Vancomer, y era muy, muy chistoso porque los bancos le tenían mucho miedo a Internet, ¿no? Inclusive hacían sus extranet, ¿no? Te conectabas a la red del banco, ni siquiera a Internet, ¿no? Como tal, ¿no? Pero eso evolucionó a través del tiempo. ¿Y qué pasa? Pues que hoy estamos regados en todos lados, ¿no? O sea, hoy en día todo el mundo está trabajando en su casa, en su oficina, es híbrido como tal. Pero ¿qué pasa con los datos? ¿Dónde están los datos? Todos lados, ¿no? Y datos en todos los sentidos, ¿no? Datos que pueden ser manipulados, datos que pueden estar en redes sociales, en un WhatsApp, o sea, prácticamente, de alguna forma, el modo de vida que hoy vivimos en un mundo donde ya es híbrido después de la pandemia como tal, no hay control del dato. El dato puede estar en un USB, se va un empleado a otra empresa, se pierde esa información, ¿no? Entonces, aquí nace un reto muy fuerte, ¿no? Azure Information es una solución de Microsoft para proteger principalmente la información sensible, que te permite clasificar, etiquetar, cifrar documentos y correos electrónicos, ¿no? Principalmente, digamos, ¿dónde clasificas? Pues en dispositivos, aplicaciones, en la nube o en premises, ¿no? Digamos, ya el entorno de clasificación es muy diferente, ¿no? Normalmente, digamos, tú puedes hacer un descubrimiento, pero también el tema de descubrimiento también tiene su complejidad, ¿no? O sea, porque volver a reetiquetar algo que no estaba etiquetado, pues es complicado. Pero lo que sí es muy importante, digamos, dentro de una estrategia de protección de la información es clasificar, proteger, que ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre clasificar y proteger, y monitorear, ¿no? ¿Dónde está ese dato como tal, ¿no? Entonces, básicamente, los conceptos básicos es, ¿qué es clasificar? Clasificar es, digamos, en el término de americano, es label, o sea, etiquetar. Es básicamente, es como ponerle ¿han visto como, por ejemplo, en los documentos de Word que le pueden poner ¿cómo le llaman? Una marca de agua, un wall,
hagan de cuenta, es una marca de agua, donde dices el documento tiene estas características, ¿no? Y clasificas normalmente la información en diferentes tipos, dependiendo, normalmente siempre es pública, interna, confidencial como tal. Pero clasificar simple y sencillamente es ponerle un atributo al documento de que tiene una característica como tal. Proteger es más allá del etiquetado. El proteger es ya meterle protección, o sea, a través de un cifrado. ¿A qué cifras? Un documento y correos, ¿no? Y esto se logra a través de una tecnología que ya tiene muchos tiempos de Microsoft, que se llama Right Management, ¿no? Que está embebida dentro del Office, de los documentos del Office, ¿no? Inclusive antes de que existiera el Office 365 ya venía esto dentro del Office como tal. Digo, esto nació on-premises, ¿no? Esto nació antes de Office 365, ya se venía como tal, pero a través del tiempo se ha evolucionado y lo que ha hecho Microsoft es mover esta gestión, digamos, de un mundo on-premises se ha vuelto a un mundo de nube, ¿no? Como tal. ¿Y qué relación tiene ambos? Pues obviamente tú tienes que proteger algo que tiene que estar clasificado, ¿me explico? Entonces algo que es muy importante es, tú puedes aplicar a etiquetar un archivo que sea confidencialmente y automáticamente se cifra el archivo y se limita el acceso como tal, ¿no? Pero también puedes etiquetar sin proteger, sí, claro, también se puede etiquetar, o sea, tú puedes etiquetar, pero no necesariamente etiquetar significa proteger, ¿me explico? Entonces también eso es muy importante. Obviamente, pues normalmente la clasificación normalmente puede ser personal, público, general. O sea, aquí dependiendo de mucho de la política de la gestión de datos que tenga la organización, tú clasificas como tal, ¿no? Lo más común es siempre manejar la parte pública, la parte interna, digamos, documentos internos, y siempre va a haber información confidencial o altamente confidencial. Eso tiene que ver mucho con una política, digamos, de tratamiento de datos, ¿no? Porque es muy importante no solamente clasificarlas o definirla, sino hacer partícipe a la organización de cuándo se debe de usar cada una de las clasificaciones que tú defines, ¿no? Entonces, es muy común o la mejor práctica que existe es que en las organizaciones haya un comité de seguridad que defina esto, ¿no? Junto con la Dirección General de Recursos Humanos. Y bueno, como les decía, pues obviamente esta parte de empezar a meter la información, esto también te da una solución tremenda, ¿no? Porque ya aquí ya no importa dónde está el dato, ¿no? Si está en un OneDrive personal, en un Google Drive, en un Salesforce o algo así. Algo que tiene muy importante esta característica o esta funcionalidad es que tú tienes control del ciclo de vida del dato. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, este dato se muere tal día. O sea, le puedes poner un ciclo de vida o una, sí, o sea, básicamente, ¿cuándo quieres que la información, muera, ¿no? E inclusive también, en algunas versiones más avanzadas, digamos, que tiene Microsoft, inclusive tú puedes ver en dónde está, o dónde está abierto ese documento a nivel, digamos, en un mapa mundi, como tal, e inclusive revocar el acceso sin importar dónde esté el documento. ¿Y eso por qué se logra? Se logra porque la información, digamos, de la seguridad está dentro del documento. Ya no depende de una VPN, ya no depende del almacenamiento que esté como tal, ¿no? Entonces, obviamente, también otra cosa que se vuelve muy importante es la parte de monitoreo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Documentar dónde ese archivo se ha abierto y poder tener control de revocar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionaría en la organización? Lo que les voy a enseñar un poquito es cómo lo implementamos hace poco en una compañía. Entonces, básicamente la etiqueta puede ser manual o en automático, ¿no? Entonces, ahí depende también de la información, cómo la quieras manejar. El cifrado principalmente se implica a documentos y lo puedes hacer combinación con el correo. Es decir, un correo donde metas un documento puede heredar la clasificación o inclusive la protección como tal. Algo que también es muy importante es que también el permiso se puede personalizar, es decir, tú puedes definir permisos más detallados en quién puede ver, editar o compartir la información. Y también, también a través de políticas de DLP, cuando un documento está clasificado, por ejemplo, si una persona clasifica un documento como interno y lo manda al exterior o en el correo, hay una dirección de correo, el DLP puedes normar, digamos, reglas donde decirle, oye, esta persona está sacando información, le das permiso, lo revocas, entonces ya puedes empezar a manejar una serie de políticas a través de DLP, de decir, o sea, ir básicamente a acusar a la persona que está sacando la información, o el tratamiento, o simplemente notificar, oye, salió esta información, nada más queda como informativo como tal, ¿no? Entonces, esa parte también, ¿y por qué logras hacer esta parte de DLP? Porque esta tecnología puede leer los documentos. Esta etiqueta también se lee sobre el documento como tal, ¿no? Y bueno, y esto te permite pues también tener un tema de auditoría y gestión y supervisión como tal, ¿no?
Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo que hicimos en la empresa, ¿no? Definimos una etiqueta que es pública, ¿no? Pública es cualquier cosa, en esta empresa que se llama Business Conexión, y dijimos, de entrada todo lo que tengamos es público, ¿no? Y definimos primero unas etiquetas, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a definir la siguiente clasificación. Este es un ejemplo, ¿no? Interno, documentos internos. Vamos a manejar documentos confidenciales, propuestas, contratos, statement of work, facturas, información legal, acta constitutiva, información financiera, detalles de seguridad, de activos o de recursos humanos, ¿no? Y obviamente por cada una de estas, digamos, etiquetas, también empiezas a gestionar quiénes acceden a esta información. Y en la parte de información protegida, lo que hicimos es que duplicamos esto, nada más que la diferencia aquí es que esto ya tiene, digamos, protección. Entonces, tú puedes definir, ¿lo etiqueto o lo protejo? Ahorita les voy a enseñar cómo es el ejemplo.